Un, dos, probando, un, dos. Hola, ahí Bienvenido en eso. me habían jugado una mala pasada los nervios. Estaba apagado el micrófono, básicamente. Si no prendes el micrófono nunca va a salir al aire. Nunca va a salir al aire. Bueno, ¿cómo estás, Cami? Muy bien, muy contenta de recibirte una vez más. Los tangos de Roqué. Hemos accedido, para quienes quizás hay gente que la está escuchando por primera vez, gente que quizás la va a escuchar de acá a un tiempo, cuando quede en las plataformas digitales. Accediste, más bien, a una discoteca secreta. Exactamente, una colección así que llegó, como dijimos en las versiones anteriores, llegó gracias a la gentileza de Marta Roque, la hija de Don Roque, quien escuchaba todos estos tangos. La mayoría, podríamos decir todos los discos que traemos a la columna, estaban en la colección de Don Roque, que bueno, tenía un gusto musical muy bueno. No solo de tango, sino también hay muchos discos de jazz. Que no te los pienso devolver. Es que están en mi casa y no te los voy a devolver. Veremos. Pero bueno, le dimos vuelta al nombre, pensamos vinilos tangos vinilo. Era muy literal, todo muy lineal. Y dijimos, bueno, a ver qué. Le vamos a dar el respectivo homenaje que se merece Don Roque, que realmente nos inspiró él a hacer esta columna. También Marta, porque fue quien me regaló todos estos discos. Y dando vueltas ahí, chequeando, buscando, investigando los artistas que estaban en su colección, nos dimos cuenta que teníamos un montón de discos de tango y que los artistas y las artistas que estaban en esos discos merecían volver a escucharse, merecían tener... Y volver a escucharse originalmente, ¿no? Digo, sí. con esta, sacando el vinilo de la cajita y escuchar ese sonido de tango. Sí, el sonido del tango con la púa, girándolo. Y también, hoy escuchamos una música que en un punto tiene raíz en esto que estamos escuchando. El tango fue un movimiento que en su época rompió con todo y era la vanguardia, todo sucedía ahí y todos los músicos colaboraban entre ellos. Era como la escena actual habrá sido la escena actual como del trap. Uh-huh. En su momento era el tango y esas cosas quedan y calan fuerte. Y sí. Han calado fuerte en la identidad argentina. Como no va a pasar con el trap, que no va a calar fuerte, porque de acá a 10 años nadie se va a acordar que era el trap. Veremos qué pasa. Pero sí, bueno, por lo menos vinilos de trap no creo que haya. No. Si hay son simples, porque sacan de algún tema, pero bueno, queríamos contarles y a la gente que está escuchando ahora en vivo, a la gente que lo va a escuchar en las plataformas, contarles por qué se llaman los tangos de Roque. Me parece que la gente lo merecía saber. Exactamente. Nacho, bueno, tuvimos la primera entrega con Tita Merelo, la segunda entrega con el señor Aníbal Troilo, y hoy llega otra dama del tango. Otra dama del tango y de la canción criolla, la cantora nacional, la señora Nilda Elvira Batuone, italiana, que tenía como seudónimo y su nombre artístico era Nelly Omar, como bien adelantaste hace unos minutos. Hoy tenemos el placer de contarles la historia de la cantora nacional Nelly Omar, una grande, una mujer que vivió muchos años. ¿Ah, sí? Sí, vivió 102 años. No me digas. Sí. Nació en 1911. Wow. El 10 de septiembre de 1911. Un día después que yo. Exactamente. Un día después que vos. El 9. Mes 9. Septiembre, exactamente. Bueno. Ella nace en Bonifacio, una ciudad, un pueblito, que está dentro del departamento de Huamini, que hoy se llama Laguna Alsina. En Argentina nació. En Buenos Aires. En provincia Buenos de Buenos Aires, exactamente. Provincia de Buenos Aires. Este pueblo era un pueblito, váyanse al 1911, casitas. Campo. Campo, estancias. Ella nació ahí y su padre era una persona que trabajaba en el campo, era capataz, y adquiere una estancia en Bonifacio, ahí es donde Nelly nace, y bueno, era una persona importante en el pueblo, hacían trabajo de campo, y
y Nelly nace en ese contexto. Y el padre tenía mucha influencia en lo que pasaba en Guaminí, en materia cultural, artística y demás. Y una vuelta, Gardel, porque siempre aparece Gardel. Siempre aparece Es Gardel. ineludible Gardel, ¿eh? Es ineludible, exactamente. Es una persona que cuando uno entra al mundo del tango y empieza a investigar cómo nace tal artista, siempre Gardel estuvo presente y siempre dando una mano. Qué grande, ¿no? Por eso también se lo recuerda con mucho afecto. Exactamente, sí, sí. Tenía esa virtud de ser una persona muy, muy amable. Por lo que yo puedo escuchar luego de 90 años de su muerte, por lo que puedo rescatar de estas declaraciones de la gente y de la historia. Gardel y Razzano, ahí tenemos un linkeo con Uruguay, Razzano uruguayo. Ajá. Gardel y Razzano era un dúo que creo, si mal no recuerdo, comenzaron a cantar ahí por el 1915, 1914 y duraron hasta el 20 y pico, 24 por ahí. Ellos cantaban canción típica uruguaya, canción criolla y bueno, luego empezaron a cantar tango. Fueron a cantar a Guaminí y el padre los fue a buscar y le dijo, vengan a mi estancia, vamos a comer un asado. Y el padre de Nelly Omar. El padre de Nelly Omar y bueno, los muchachos no se negaron. Y no. Fueron a comer un asado y ahí es cuando Nelly tiene el primer acercamiento a la música. Ajá. A la música en vivo, digamos. Ahí verlo a Gardel fue Claro. su primer acercamiento. Ahí se flashó, por lo que cuenta, y empezó a cantar. Luego el padre mantuvo un vínculo con Gardel, iba cada 6 meses, contaba ella a Buenos Aires, traía sus discos, y esa música sonaba en la casa de Nelly Omar. Bueno, el padre muere tempranamente y la familia se va a Buenos Aires. Cuando la familia se va a Buenos Aires, Nelly va a verlo a Gardel, a los teatros, pasaba por calle Corrientes, escuchaba. Y bueno, de ahí nace su inquietud, principalmente por la canción. Y tenemos un audio para escuchar. Por supuesto. Tenemos un audio que cuenta un poco cómo arranca. Audio 1, Nelly Omar entonces, de una entrevista que ya les vamos a contar el año. Vamos entonces a escuchar cómo Nelly Omar llega al tango. Me acuerdo que yo estudiaba aviación y surgió un compromiso de un festival del cine del Club Colegiales y bueno, y me contrataron después de haber hecho el club, el festival, porque era un festival, me contrató el administrador 3 días. Yo tuve que pedir permiso a mi mamá y cuando le pedí permiso a mi mamá me dijo, eso es lo que vos tenés que hacer, hija, vos naciste para cantar, no para ser aviadora. Y bueno, y ahí surgió que fui a Radio Rivadavia, Radio Splendid, que estaba Radio Rivadavia junto con Mayo, estaban fusionadas, y bueno, y ese mismo día que hice la prueba me contrataron. Fui siempre Nelly Omar, desde que me puse Nelly Omar en ese festival. Nunca me preocuparon los colegas, ni las mujeres, ni los hombres. Yo siempre tomé una vía, un camino, y lo he conseguido hasta ahora. Y creo que no estuve equivocada. Ahora, los tengo de amigos, cuando los encuentro, nos saludamos, todo, pero nunca me preocupó si cantaba mejor, si cantaba regular, no, al contrario. Los chicos jóvenes vienen a preguntarme a mí qué sugiero yo para ellos. Yo les digo, si tienen amor por lo que hacen, estudien y dedíquense de pleno a ello, pero si ustedes no son capaces de tener una conducta, entonces mejor que se dediquen a otra cosa. Bueno, Nelly Omar, 2 cosas me llaman la atención, Nacho. A ver. Una, era aviadora. Sí. Y otra, que la madre la apoyaba para cantar, algo que en esa época no era para nada normal ni común. Bueno, ella contaba que cantaba en su casa y que la madre de antes también le decía como vos te tenés que dedicar al canto. Y ella, no, a mí me gusta la aviación. De hecho, en Guaminí se estilaba en la época hacer como un vuelo bautismo. Ajá, vuelo autismo. Un vuelo bautismo, que era como tu primer vuelo. Volaban en aviones pequeños, que se llaman avionetas también. Y una vez, los hermanos, ella, dato que me olvidé de contar, ella es la número 7 de 10 hermanos.
y hermanas. 10. 10, eran 10, sí. Y bueno, la mayoría de sus hermanos tienen su vuelo bautismo y Nelly pide por su vuelo bautismo, su padre le dijo, vos espérate. El padre muere. Cuando se mudan a Buenos Aires, las hermanas de Nelly eran amigas de Carola Lorenzini. Carola Lorenzini, acá hacemos un linkeo, fue una de las primeras mujeres aviadoras, la primera mujer aviadora en cruzar el Río de la Plata. Mirá. En 1930 y pico. Y en la época en que el Gráfico, la revista del Gráfico, una revista deportiva que hoy es pura y exclusivamente de fútbol, tenía tapas de otros deportes que no sean fútbol, Carola Lorenzini fue tapa del Gráfico como primera aviadora en ganar carreras de destreza de aviación, en haber cruzado el Río de la Plata. Bueno, eran amigas las hermanas y le dicen, ahora Nelly dice, quiero mi vuelo bautismo, y ahí es donde sucede esto. Tenemos un dato muy importante que contar, que acá también arranca como un sentido de la vida de Nelly Omar. Nelly Omar, cuando ya asentada en su carrera como cantora, arranca a tomar clases, porque ella cuenta ahí que empieza a cantar en este concurso de colegiales, que lo inscribes uno de sus hermanos, le dice, vos anda a cantar. Cuando arranca a cantar ahí, arranca su carrera como cantora, va por las radios y trabajando generalmente en radios, que el trabajo de la época, haciendo radioteatros y cantando. Ella ya con su dinero decide ir a tomar clases de vuelo. Va a tomar clases de vuelo, y en esas clases de vuelo uno de los profesores le dice, mira, hay una piba acá también que también trabaja en la radio, a ver, te la presento a ver si la conoces. ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, la persona que conoció Nelly Omar en el Aeroclub de Quilmes es nada más y nada menos que Eva Duarte. No me digas. Exactamente, se hicieron amigas cuando Eva Duarte era Eva Duarte, cuenta Nelly, cuando ella era Eva Duarte. Antes de ser Eva Duarte de Perón. Exactamente. En 1940 se forja una amistad muy grande. Wow. Y bueno, ellas eran actrices, trabajaban en radio. Mujeres del mundo del espectáculo, ¿no? Mujeres del mundo, sí. Y además como esto, una ruptura absoluta, las dos con intenciones de ser pilotas de avión, digamos, de ser aviadoras. Una rareza. Una rareza que también demuestra esta irreverencia o esta salida de la época que tenía Eva Perón y que tenía Nelly Omar. Total. Y como tuvo Tita Merelo también. Como tuvo Tita Merelo. Digo, si no tenías ese tipo de irreverencia, no creo que sea posible ingresar al mundo del tango. Sí, totalmente. Sobre todo en esa época. Sobre todo en esa época. Bueno, ahí ellas forjan una amistad durante mucho tiempo, y luego del terremoto de San Juan, que sucede allá por 1944, donde mucha de la sociedad porteña y de la sociedad argentina en general se solidariza con lo que sucedió en San Juan, en el Luna Park se hace un acto de beneficencia. Un acto de beneficencia, que es el famoso acto donde se conoce Eva Duarte con Juan Domingo Perón. Exacto. Nelly Omar va con Eva Duarte, ellas van juntas, ella presencia el momento en que los presentan, y ahí, nada, contaba como ellos se fueron juntos de ahí y nunca más se separaron. Ay, qué hermoso. Fue testigo del flechazo de amor. Fue testigo del flechazo de amor. Ahí comienza un compromiso total de Nelly Omar con Eva Duarte, con Eva Perón, con Juan Domingo Perón y con el peronismo. En 1949, luego de muchos años de ese suceso, Nelly Omar graba La Descamisada, una canción que en algún momento pasaremos en alguna columna. La Descamisada, una canción que representa al peronismo desde las bases bien forjadas del peronismo, así como es la expresión de ese colectivo de descamisados, de descamisadas, y la expresión
de lo que fue Eva Perón en ese contexto. Luego también graba Es el Pueblo, que es una canción dedicada a Eva Perón, y ella se autopercibía, vamos a decir, decía que era peronista de Eva y de Perón. También tenemos un audio, que es el audio 2, que cuenta ella un poco más sobre esto. Nelly Omar y su afición y su amor por el peronismo. Bueno, lo mejor, lo más maravilloso que tuve en mi vida, que fue la amistad con Eva Perón y conocerla cuando volábamos en Quilmes, que ella también le gustaba mucho volar, mientras hacía los radioteatros, en los comienzos de Evita, porque eso fue en el año 40, ella había venido en el 35, el año que yo me casé, vino de allá de Junín, entonces ya hacía algunos teleteatros, alguna cosita, y ese día estaba ahí porque a ella también le gustaba volar. Y justamente ese día volamos los 4, los 2 aviadores que estaban, que eran mis maestros, y Evita conmigo. Y ya de ahí no nos desprendimos de nuestra hermosa amistad y el respeto que yo sentía por Evita y por el general Perón. Para mí era mi amiga del alma, porque la fui viendo cómo era, cómo ella pensaba en los chicos, pensaba en los adolescentes, ya venía con eso. Seguramente ella de chica sufrió tanto que empezó a pensar por los que ella había sufrido. Por eso yo siempre digo, seré peronista y de Eva Perón hasta que yo me vaya de este mundo, mientras no haya otro. Qué hermoso Nelly Omar, con el amor y la admiración que habla de Eva Perón. Es tremendo escucharla, escuchar su voz. Bueno, como contaba antes, Nelly Omar vivió 102 años y vivió muy lúcida hasta sus últimos tiempos. Y escuchar la voz de ella, esto habrá sido grabado en 2010, 2009, ella hablaba de Gardel, de Eva, de Perón, cosas que habían sucedido hacía muchos años atrás, con una lucidez tremenda, en primera persona. Una leyenda, digo, una auténtica testigo. Exactamente, testigo y protagonista. Absoluta. Nelly Omar, del pueblo, una cantora del pueblo, cantora nacional, peronista, que no era poca cosa. No es poca cosa. No es poca cosa. Bueno, como planteamos desde el primer día que empezamos a pensar en esta columna, en la escucha activa del disco, vamos a arrancar a escuchar este disco Muchacho, que es un disco que ella grabó. Acá voy a antes de escuchar, me acordé de comentar algo sumamente importante. Nelly Omar era una peronista a Vox Populi. Uh-huh. Si bien declaradísima peronista en la época, cuando viene la fusiladora, como dicen, la revolución libertadora, uh-huh, el golpe en el 55, el bombardeo de Casa Rosada, se exilia Perón a Madrid. Nelly Omar se queda básicamente sin trabajo. Mirá. Le cierran las puertas en todos lados. Hay una censura desde lo civil. Bueno, desde la proscripción del peronismo llevado a lo civil, claro. Exactamente. Y como cayeron varios, cayó ella. Ahí se exilia Uruguay. Uruguay siempre vinculada a la historia del tango. Se exilia Nelly Omar a Uruguay, luego se va a Venezuela. Luego decide volver cuando Frondizi asume. Pero ella siempre mantuvo... luego de que se proscribe el peronismo, durante unos largos 17 años estuvo proscripta también. Mirá vos. No tuvo presentaciones. No la deben haber pasado en la radio. No le pasaban en la radio. Bueno, ella cuenta que se empobreció bastante porque tuvo que vender un montón de sus cosas para sobrevivir. Tenía otros trabajos. Hasta que en el 69, por eso también este disco que encontramos en la colección de Don Roque tiene una carga bien fuerte, porque es el primer disco que graba ella luego de proscripta. Wow, debe haber tenido, claro, una carga emocional tremenda. Es un disco hermoso. El disco se llama Muchacho, y el primer tema tiene el mismo nombre del disco, es homónimo, se llama Muchacho. La letra es de Celedonio Flores y la música es de Edgardo Donato. Este tema fue creado y publicado en 1924. Vamos a hacer esta escucha. Vamos a escuchar los primeros 2 temas que suenan, que son los 2 temas hermosos. El primero es muy lindo y el segundo se llama Tu Vuelta, que es un tema que tiene un final inesperado para mí. Wow.
¿En la lírica o en la...? En la lírica. Y las guitarras del segundo tema es unas guitarras que marcan un ritmo hermoso, con una armonía fantástica, divina. Préstenle mucha atención porque es sumamente bello escuchar esto. Bueno, estamos preparados entonces. Estamos preparados, vamos a ver. Le vamos a dar play. Esto es así, gente, ¿eh? Estamos todo en tiempo real, estamos acomodando la palanquita que pone la púa, Vamos a hacer girar. Vamos a bajar. Bajamos. Y empieza a sonar. Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando con un chabón. Decime si en tu vida pelandruna bajo la luz de la luna o si no bajo un farol. No te has sentido poeta y le has dicho a una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal, cuando van las fabriqueras tentadoras y diqueras bajo el sonoro percal. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Vivo esperando a pesar de tu tardanza, acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche aliveo mi cruz cuando un galopar escucho y se me hace que es tu pucho cualquier bichito veludo. A veces he visto a mamá como sus lágrimas secas, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. De sonza agarré un resfriado en la última pamperada, por salir desabrigada creyendo que había chiflado. Mi trenza negra, esa mata que juvenidad de tus besos, hilvana en tu ausencia de esos mal llamados hilos de plata, flecos del poncho plateado de la luna, mi aparcera, que alguna noche de espera me los habrá obsequiado.
A veces se me figura un mostrador, la tranquera, anda en borracho mi espera entre vasos de amargura. No quería incomodarte, pero hoy me animé a escribirte, porque tengo que decirte que somos dos a esperarte. Nelly Omar, por favor. Qué final, ¿eh? Qué final, bueno. El otro día, cuando lo hicimos rodar el disco, bueno, te pregunté a vos y le pregunté a mi papá si entendían lo mismo. Y la canción de Tu Vuelta, ella estaba esperando a que vuelva su esposo, su marido, quien fuese, su amor, digamos. Y luego al final le confiesa que somos dos a esperarte. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Bueno, esa canción se llamaba Tu Vuelta, la música de Alberto Acuña y la letra de Aníbal Casalla. El ritmo anterior era una milonga, por eso las guitarras sonaban así, bien rítmicas, súper atentas, así como al ritmo. Sí, totalmente. Y mucha presencia. Mucha presencia. Nelly generalmente tocaba con un conjunto de guitarras. De hecho, el disco Muchachos y su conjunto de guitarras tocaba así en orquestas también. Tocaba con Pugliese, ha cantado, digamos, con Pugliese, pero generalmente ella tocaba con un conjunto de guitarras que tienen que ver mucho también con su origen criollo. Claro. Con su crianza ahí en Bonifacio y con su pasión y la entrega que también le ponía a la canción criolla, al folclore. La próxima canción que va a sonar es una samba que me parece una zambita hermosa, se llama Zambita para mi vieja. La música es de Héctor Ayala y la letra es de Aníbal Cufré. Es una samba bella que también rescata este espíritu criollo de Nelly Omar. Claro, porque es importante destacar eso, ¿no? Que Nelly Omar no es quizás, no la podemos emparentar, por ejemplo, con Tita Merelo, que era una cantora de tango hecha y derecha, milonguera, arrabalera. Nelly tiene como todo un abanico que va mucho más allá del tango y que tiene que ver con esta identificación más criolla y más folclórica y va jugando en esos registros. Sí, que tiene que ver con esto que estás diciendo y yo hago la relación directamente con su origen, con de dónde nace ella. Tita nace en Defensa, en San Telmo, claro, y se cría en la calle Corrientes. Más porteña que Tita no existe. Exactamente, y Nelly Omar nace en un pueblo, va a Buenos Aires y ahí encuentra. Cuando Nelly vuelve a grabar canciones y a tocar, después de tantos años de proscripción, no tenía ropa, decía ella, como que no tenía que ponerse y encuentra un poncho en su casa y ahí decide ponerse el poncho. Luego ella y su poncho son emblemas de su nueva etapa como cantora, claro, que fue desde los 70, 80 hasta el 2010 que se presentó. ¿Vamos a escuchar la zambita? Por favor. Suena. Esta zambita para mi vieja dejo a los vientos que van andando. Canta la risa, llora la pena del hijo grande que añora el pago. Canta la risa, llora la pena del hijo grande que añora el pago. Yo la recuerdo, mi vieja gaucha, soñando estrellas juntito al rancho, mientras las flores le
le perfumaban esas impitas de pelo blanco, mientras las flores le perfumaban esas impitas de pelo blanco. Mi vieja gaucha de ojos de cielo, las mañanitas de sus pestañas juegan alegres entre mis versos con aleteos de samba y samba. Juegan alegres entre mis versos con aleteos de samba y samba. Segunda. Al ir cayendo la tardecita, recostadita junto a la guada, ella esperaba mi grito colla que desde el cerro arriaba acá. ¿Qué samba? Hermosa samba. Ella esperaba En voz, la voz de, en esta canción uno puede, bueno, no en esta canción solamente, la voz de Nelly Omar está totalmente aferrada a la tierra. Sí. No va por el aire como podemos recordar, no sé, la voz de Libertad Lamarque, por ejemplo. Es una voz que está acá, se amplifica horizontalmente. Qué definición, ¿eh? Es hermosa. Bueno, la canción que sigue a esta es una canción que tiene muchísima historia. Y tiene mucha historia vinculada a Nelly Omar. Hicimos una referencia en la columna anterior de Aníbal Troilo porque es compuesta por Aníbal Troilo y Homero Mansi. Muy bien. Hay algo ahí entre Nelly Omar y Homero Mansi. ¿Algo de qué orden? ¿Artístico? Artístico y amoroso. Muy bien. Vamos a escuchar la canción, que es un tangazo. Y luego que suena, vamos a contar la historia de amor entre Nelly Omar y Homero Mansi. El duende de tu sonche bandoneón se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormilón se arrima al corazón que sufre más. Estercita y Mimí como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mordajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Oh, che, bandoneón. Tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay. Che, bandoneón, bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y
ella vuelve noche a noche como un canto en las notas de tu llanto. Oh, che, Por acá se manifiesta gente que dice Nelly Tim desde Cemento. Desde Cemento. Bueno, eso retrata un poco lo que genera Nelly Omar, ¿no? Me parece hermoso. Che Bandoneón escuchábamos. Escuchábamos Che Bandoneón. Esta canción, como dijimos recientemente, es una canción compuesta por Homero Mansi. Le puso la letra. Y bueno, Nelly Omar y Homero Mansi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre Nelly Omar y Homero Mansi? Podríamos decir que esta es la versión, la sección chimentos. Me encanta. Y que debe haber bastante del tango, sí. ¿No? Habrá. Ahora sí los habrá. Bueno, ellos se conocen en la radio. Nelly Omar se casa en el 35, se separa. Su matrimonio dura 8 años, pero ella cuenta que se debería haber separado a los 2 meses. Se separa porque el chofer del auto que la llevaba y la traía a la radio le dice: yo renuncio. Y Nelly le dice: ¿por qué? Fíjese en el cenicero, estoy cansado de llevar y traer a su marido a diferentes lugares, fíjese en el cenicero. En el cenicero del auto habían cigarrillos con rush. No me digas. Exactamente. Bueno, ahí, primer dato, se separa cansada de ella de estar en pareja, y conoce en la radio a Homero Mansi. Mirá vos. Homero Mansi, poeta de los más grandes del tango. Total. Director de cine, guionista. Ellos se conocen en la radio y él estaba casado y se flecha con ella. Lo que pasa ahí es tremendo. Homero Mansi se vuelve como ella contaba que ella era un caballero, le traía cosas, la perseguía, le regalaba, le hacía atenciones, le escribía letras. Le ha escrito muchísimas letras de tango. Como por ejemplo Fuimos, Solamente Ella, Torrente, después Ninguna, que es un tango que pusimos. La columna pasada sonaba desde el bandoneón de Aníbal Troilo, y comentamos también que fue dedicado para Nelly Omar. El Tango Sur, en una parte, acá lo quiero rescatar y leerles un poquito sobre la letra del Tango Sur. En una parte dice: las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto ya lo sé. Nelly Omar vivía en un departamento. Homero Mansi se escapaba, se iba al departamento y le tocaba la ventana, y desde la ventana le regalaba flores, le traía cosas. Bueno, nada. Homero Mansi durante muchos años prometió decir: yo me voy a separar, yo me voy a separar, yo me voy a separar. Se separa, y cuando se separa, la mujer, la esposa de Homero Mansi, intenta suicidarse. Se pone re dark todo, Se pone re dark todo, se va bien tanguero. Bien tanguero, sí. Sí, si no hay drama, no hay tango. Si no hay drama, no hay tango. Exactamente. Bueno, se intenta suicidar, Homero Mansi vuelve. Dice: bueno, no puedo dejar a mi mujer que se acaba de intentar suicidar. Nelly Omar le dice: bueno, si no volvés, andate. Hay quilombo, discusiones, tango. Y bueno, Homero Mansi se enferma tempranamente también en el 1951. Él tenía cáncer, queda internado en el hospital, y hay una anécdota muy linda, que es que él la quería ver a Nelly Omar. Nelly Omar también lo quería ver, cuenta ella. Si bien ella contaba que nunca había estado enamorada de Homero Mansi, una de las amigas más íntimas de Nelly Omar decía que no hablaba de otra cosa que de él. Hay algo para rescatar ahí, creo. Bueno, Homero Mansi postrado en el hospital. Nelly Omar quería visitarlo, Homero quería verla. La familia no quería que vaya. La familia de Homero Mansi no quería que Nelly Omar entrase al hospital. Un día, el médico la llama a las 2 de la mañana. A Nelly Omar le dice: Nelly, venga. La familia se acaba de ir a su casa. Ay, Dios mío. Y se da en esa sala de hospital el último encuentro entre Nelly Omar y Homero Mansi. Homero lo último que quería ver era el cuerpo de Nelly Omar. A su gran amor. A su gran amor. A quien
ha amado y le ha dedicado tantas canciones de tango. Se dice, yo no sé qué creer acá, que la canción Malena también es escrita y dedicada a Nelly Omar. Bueno, esto fue un poco, muy resumidamente, la historia de amor entre Nelly Omar y Homero Mansi, que a su vez no solo compartían el tango, el amor, sino también la participación política. Claro. Homero Mansi, fundador de Forja, la juventud argentina, allá luego de la muerte de Irigoyen, en contra de los gobiernos fraudulentos de la década infame, activistas políticos, artistas que han marcado la historia de la música argentina, la historia del tango. Y bueno, acá, como dije anteriormente, este disco es el disco que se grabó luego de que Nelly Omar vuelva a hacer un poco, no hacer un poco música, sino a hacer música. Luego de la proscripción del peronismo. Luego de la proscripción del peronismo. Y atrás, en la contratapa, hay unas palabras, diríamos, a ver, hermosas, de Cátulo Castillo. Y rescato el último párrafo, que cuenta un poco lo que Cátulo pensaba de Nelly Omar. Nelly Omar vuelve al disco como si un gran rescate se iniciara en la voz que tuvo el tango y la canción rural, para saberse así tan dulcemente nosotros. Creo que estuvo siempre, sin embargo. Sobre un disco magenta, Buenos Aires gira la plenitud del grande, eterno, cariñoso mensaje de una mujer del pueblo. Una mujer del pueblo. Una mujer del pueblo. No dijimos algo importante, Nacho, que los dos nos reímos un poco cuando nos dimos cuenta, que le decían la Gardel con pollera. Le decían la Gardel con pollera. Era un dato que lo tenía, estuve meditando si lo quería contar o no, pero bueno, bien que lo contaste porque... Perdón. No, es que... Esto no está guionado, amigos. Al principio ella, cuando estuve viendo varias entrevistas, decía sí, la Gardel con pollera. Decía eso, ese apodo me lo atribuyeron allá en el 37, cuando toqué en el Centro Cultural Carlos Gardel de Valentina Alsina, contaba. Pero después, durante el paso de los años, un entrevistador la presenta como la Gardel con pollera y ella dice, bueno, ese apodo ya no me gusta más. Muy bien, Nelly, poniéndolo a punto. Ese apodo ya no me gusta más. Por eso yo me llamo la Cantora Nacional. Y me parece un apodo, también tenía otro apodo que era la voz diferente. Bueno, el tango, las mujeres en el tango, en la época, la Gardel con pollera, ¿cómo le van a decir la Gardel con pollera? Sí, es bastante ridículo. Es bastante ridículo. En el ingenio de la persona que se lo habrá puesto, la habrá querido elogiar, seguramente. Seguramente por supuesto que quisieron hacer un elogio. Por supuesto que quisieron hacer un elogio. Ella lo resignificó y dijo, bueno, yo soy la Cantora Nacional. Sonó casi en plenitud el lado A del disco Muchacho de Nelly Omar. Vamos a escuchar la última canción que se llama Misterio. Es una hermosa canción que cierra este lado A de este disco. El lado B también es muy hermoso. Y bueno, cerramos con esto. ¿Cerramos con esto? Pero antes tenemos un audio para escuchar, que es un poco un mensaje. Muy hermoso. Un mensaje muy hermoso que me parece que es bastante actual y que en un poco resume ese amor que Nelly tenía con el país y con la Argentina, básicamente. Y yo espero de mis compatriotas, de todos, sin mirar color ni nada, espero que nos unamos, que dejemos el odio, los rencores, las cosas bajas del espíritu y del alma, y que nos unamos todos para defender nuestra patria, y que tenemos el país más lindo para convertirlo en lo que merece ser. Hermoso, Nelly Omar y un mensaje de unidad nacional. Mensaje de unidad nacional de la peronista Nelly Omar. Vamos con el último tema, con esta cerramos la columna. Gracias, Cami, gracias a toda la audiencia de Otro Siglo y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, en eso, muchas gracias. Esto fue Los Tangos de Roque.
aquella memoria linda, la memoria el viejo, a contar sucedido de quién sabe qué tiempo, mientras corría el cimarrón la rueda y se enredaba en el ombú el pampero. Pero había que amañarlo, arrancarlo al silencio, se le araba la frente con sus rejas el ceño, y en el oscuro espejo de las pupilas encendían su luz ciertos recuerdos. Porque entonces sus labios, temblequeantes y secos, bellaqueaba el rezongo como potro mañero, y de un costado al otro de la boca tranqueaba el pucho de tabaco negro. A ocasiones él solo comenzaba los cuentos, el gauchaje del pago recogía en silencio, viendo resucitar como un conjuro la atormentada juventud del viejo. Murió en la guerra grande, mozo cuando Quintero, soldado en la del Quebracho y herido en la del Cerro, ante un caudillo levantaba el poncho, allí estaba él, apeligrando el cuero. Eran de ver sus ojos, medio acosados del sueño, arderles como brasa del tizón trasoguero, cuando echando a la nuca el borsalino, les contaba en peleas y entreveros. Los gurises al oírlo, silenciosos y trémulos, sentían por las venas correrles como un fuego la alborotada sangre de la raza, y el fin pedían de la historia al viejo. Pero caiban las chinas curioseando el respeto con que los gauchos oyan las locuras del cuento, y sin saber por qué sobre los párpados del viejo historiador se echaba el sueño. Y sus labios contraídos por un gesto de despecho hablaban de una trenza cortada a ras del cuero y de un amor infortunado y triste, y de un desdén inexplicable y terco. ¿Sabés qué pasa en tu ciudad? Relatos al pie de lo contemporáneo. Otro siglo.